Compañeros, aquí de nuevo para estos nuevos videos sobre la actividad. Ahora no tengo quien me ayude para grabar, por lo tanto pido disculpas si tengo mucha movedera con la cámara, porque tengo que usar las dos manos. Bien, vamos a empezar primero con lo que es el inicio de la actividad, que es prácticamente dibujar lo que Euclides decía en sus axiomas. El primero dice, dados dos puntos se puede trazar una y solo una recta que los une. Lo que van a hacer es prácticamente nada más, si tienen dos puntos, no importa cómo esté orientado, solamente una recta los puede unir. ¿Sí? Fácil, no tiene mucha ciencia. Lo que van a hacer nada más es escanear o tomar una foto, cortar la imagen y pegarla en el documento de Word. Bien, el segundo dice, cualquier segmento puede prolongarse de forma continua en cualquier sentido. Bien, aquí hay que tener mucho cuidado porque ya cuando estamos en las gráficas, sí se complica, ¿eh? Aquí prácticamente lo que dice es que cualquier segmento, o sea, una línea que ya está hecha, puede prolongarse aún más de forma continua en cualquier sentido. O sea, puede prolongarse hacia acá o puede prolongarse hacia acá. Pero si se fijan, siempre se mantiene sobre el mismo segmento. O sea, no se mueve. Es decir, si tenemos ya un punto aquí, otro punto acá, y hacemos una línea, si queremos ampliar más el segmento de esta línea, obviamente se puede hacer hacia acá, aún más, que este punto ahora ya no esté aquí, sino esté hasta acá, a eso se refiere, o que este punto ya no esté ahí, sino que esté hasta acá, entonces se prolonga, vaya, ¿sí? Y así puede ser sucesivamente. La cuestión aquí es, con la que yo me topé, por ejemplo, imaginémonos una gráfica, ¿sí? Ahí toda fea, pero bueno. Si teníamos en el punto 1 de Y y 1 de X, el primer punto ahí, y el otro, digamos, acá por el 5, y aquí el, no sé, tal vez el 2, ¿sí? Ahí tenemos los dos puntos, ¿sí? Pero, recuerden que hay una parte que lo vamos a ver más adelante en las fórmulas, en las ecuaciones de la línea recta, una letra B. La letra B significa que es la intersección en el eje de las Y, o sea, en ¿sí? También se le conoce como ordenada. Entonces, supongamos que la línea recta viene aquí, ¿sí? Aquí está atravesando ya el eje de la Y, digamos que sea -1 aquí. Entonces, aquí es donde les digo que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si ustedes cambian los puntos así nomás, dicen por ahí a lo tonto, se va a mover del eje de las Y acá, se va a mover de aquí, de la ordenada o de la intersección, y no debería. Por ejemplo, estos puntos de intersección es 5 y es 2. ¿Sí? Recuerden que siempre se representa primero por la X y luego por la Y. ¿Sí? X y la Y. Para esto se les conoce como P2 y P1, que es punto 1 y punto 2. Uno normalmente acostumbra ponerle ahí X1, Y1, X2, Y2, ¿sí? Para identificarlos nada más, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué valor tenemos en X? Tenemos 2. ¿Qué valor tenemos en Y2? Tenemos 5. Ese es el punto de intersección aquí. Ahora acá tenemos con que es 1, 1, simplemente. Sí, ahí está, 1, 1. Ay, disculpen por la letra. Estaría bien en el pintarrón, pero pues no tengo quien me grabe ahora. Bien. Disculpen también que ando todo afónico. El axioma 2 dice que si movemos los puntos
a otra coordenada, podemos prolongar más aún la línea. Por ejemplo, si ponemos los puntos por acá, por acá, por acá, y así sucesivamente se prolonga más la línea, ¿sí? Pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, a mí ayer lo que hice fue aumentar este precisamente, que es el 5, el 2.5. Lo puse, digamos, le aumenté a 3,6, pero ya no da porque el 6 está aquí, el 3 está acá, por lo tanto el punto de intersección sería más o menos por aquí. Lo que si trazan esta línea, obviamente la pueden poner en línea, directa, recta, pues vaya. Sí, pero se mueve también su intersección acá con las Y. Acuérdense que esto es la letra B. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ya tenemos dicho problema. No se debe de mover de este de aquí. Se supone que estamos en el mismo segmento. Este es el mismo segmento y lo único que quieren es que se amplíe más, que se vaya prolongando, pero procurando no moverla de acá. Por lo tanto, hay que saber qué coordenadas se tienen que ir pidiendo. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. A mí me costó hacer muchas pruebas hasta que me dio y ya no se me movió de acá. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelantito. ¿Sí? Esto es lo que se refiere al axioma 2. Entonces, ¿cómo van a hacer el dibujo del axioma 2? Simplemente ponen dos puntos, como el primero. ¿Sí? Dibujan su línea. Y lo único que van a hacer es ponerle flechitas. Listo. Con eso tienen. Bien. Ahora vamos con el 3, que dice, se puede trazar una circunferencia con un centro en cualquier punto y de cualquier radio. O sea, nos está diciendo que si ya tenemos un centro, el que queramos prácticamente, ¿sí? Y tenemos un radio, ¿sí? El centro se identifica con la C y el radio se identifica con la R. Entonces ya tenemos un radio aquí prácticamente. Y a partir de ahí ya se puede formar lo que es la circunferencia. ¿Sí? Ahí bien derechito el círculo, pero bueno. Eso es lo que quiere decir el axioma 3. ¿Sí? Que mientras tengas estos dos, se puede trazar una circunferencia bien. Sin problema. ¿Sí? Así que lo que van a hacer es hacer si tienen un compás, recuerden en la secundaria, dibujen sus dos puntos a la distancia que ustedes quieran, ponen su compás y se ponen a dibujar la circunferencia y listo. ¿Sí? Eso es el axioma 3. Ahora, el axioma 4, que dice, todos los ángulos rectos son iguales. Si hablamos de un triángulo y de otro triángulo del otro lado, ¿sí? Y luego hacemos esto así, y luego hacemos esto así. ¿Sí ven? Una figura loca, ¿no? Bien. Díganme cuántos rectángulos, cuántos ángulos ustedes ven que sean rectos. ¿Sí? Tenemos aquí uno, tenemos aquí otro, otro y otro. Por lo tanto, dice que todos los ángulos rectos son iguales. ¿A qué se refiere con que son iguales? Mientras sean rectos, que estén bien en escuadra, todos los ángulos son de 90 grados. Todos. ¿Sí? No importa su dirección, hacia dónde apunte ni cómo quede. También pueden hacer este. Y pueden hacer este. ¿Sí se fijan? Son dos figuras completamente de diferente tamaño y en diferente posición, pero sus ángulos, mientras sean rectos, son iguales, siguen siendo de 90 grados. A eso se refiere con el axioma 4. ¿Sí? Bien, vamos ahora con el axioma 5. Este está interesante, ¿eh? Dice, si una recta al cortar otras dos
forma ángulos internos menores a un ángulo recto. Recuerden que el ángulo recto es de 90 grados. Esas dos rectas prolongadas indefinidamente se cortan del lado en el que están los ángulos menores que los dos rectos, ¿sí? O sea, quiere decir lo siguiente. Les vamos a poner así, así y así. Así, así y así. ¿Sí ven la diferencia? Aquí tenemos ángulos rectos por ambos lados. Por lo tanto, aquí el axioma 5 de Euclides no se cumple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras sean ángulos rectos, estamos hablando de que son 90 y 90 grados, nos da un total de 180 grados. Mientras sea 180 grados, estas dos líneas rectas, no importa si es hacia acá o hacia acá, se van a juntar en algún momento, o sea, se van a cruzar. Jamás se van a cruzar, ¿sí? Precisamente debido a sus ángulos, que son de 180 grados. Ahora, si son de más de 180 grados la suma, pues peor. De aquí no se juntarían del otro lado, ¿sí? Porque es como si movieran la línea así. Si la mueven así, de acá jamás se va a juntar, pero de este lado sí. Entonces, aquí así se cumple el axioma 5 de Euclides, pero de este lado, ya no de este, ¿sí? Que sería más o menos este ejemplo. Tenemos ahí estos dos ángulos, que no sabemos exactamente cuánto mide, pero sabemos que la suma de ellos dos es menor a 180 grados, ¿sí? Y si es menor, sus ángulos internos donde miden menos, o sea que es de este lado, y estos son los ángulos internos, no estos, porque estos serían los externos, estos son los internos, los de aquí, y estos serían los externos. Entonces, si estos dos son menores a 180, la suma de ellos dos es menor a 180, estas líneas en algún momento no sé, de la prolongada que vaya a tener, se van a cruzar. Eso es de ley. Y eso es lo que Euclides comprueba con su axioma número 5. ¿Sí? No, prácticamente no tiene mucha ciencia. Es nomás para que lo entendieran. Bien, ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente. Esto es nada más lo de los dibujos. ¿Sí? Es la primera parte de la tarea. Ahorita vamos con la segunda, en el siguiente video.